Esta semana y en las 4 o 5 semanas que quedan de debate en el Congreso de la República se va a discutir otra de las reformas importantes. Ya les expliqué los que apoyaban, para los que no apoyaban, la reforma del Sistema General de Participaciones o las transferencias que se hacen a entes territoriales. Otra de las reformas es la reforma a la justicia, que ya vamos a ver que no es a toda la justicia, es una parte, pero que ha generado muchísimo debate. Aquí la vamos a explicar otra vez, no me crean, búsquenlo ustedes, investiguenlo ustedes y tomen una decisión, pero escuchen todo el video, vean todo el video para tener herramientas para poder opinar. Pero antes voy a hacer una aclaración. No lo acostumbro a hacer en los videos, pero pues es necesario. Esta reforma a la justicia tenía un artículo, el séptimo, que preveía rebaja de penas para aquellos que cometían crímenes o delitos contra menores de edad. Si se allanaban, hacía un preacuerdo o habría principio de oportunidad. Eso generó un debate y por consenso de la mayoría de senadores y senadoras, que soy yo el coordinador ponente, y otros ponentes en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Corte Suprema, se decidió retirar ese artículo. Es decir, ese artículo no está incluido. Aclaro esto para poder tener una mayor serenidad cuando hablemos del tema de la reforma a la justicia. Mire, imaginémonos que todo esto que está acá en este círculo es el sistema de justicia en Colombia. Por aquí pueden estar las altas cortes, por aquí si hay o no falta de policía judicial, si es necesario hacer o no concursos docentes para capacitar funcionarios de la fiscalía, etcétera. Todo está ahí. Uno de los pedacitos es lo que se denomina cómo abreviar el tránsito por el sistema judicial, que son los preacuerdos, los allanamientos y el principio de oportunidad. La reforma que vamos a hablar se refiere a esto, a abreviar el proceso judicial. Un proceso judicial hoy puede durar entre 8, 9 años hasta 11 años en segunda instancia, más o menos eso es lo que dura. Si estos mecanismos funcionaran, podría durar 7 meses o máximo un año. Entonces, es decir, estos mecanismos, ¿qué significan para esa reforma a la justicia? En el derecho siempre ha habido 3 discusiones, 2 son importantes para esta reforma a la justicia. Uno, la magnitud de la pena. ¿Cuánto se le mete de pena a una persona que roba esto, a uno que mata a otra persona, a uno que causa lesiones personales, a uno que choca el carro, a uno que se roba una plata de su familiar? ¿Cuánto es la magnitud de la pena? En eso es una discusión eterna. Como lo dijo el exministro Yesir Reyes, esa discusión era una. Sobre eso hay decenas de libros. Otra discusión es cómo hacer eficaz la justicia. Más allá de cuánta pena hay, es efectivamente que haya justicia. Esa es la otra discusión. Hay un concepto en ciencia política y en el sistema jurídico que se llama populismo punitivo. Y es creer que si usted sube las penas muchísimo, 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 eso va a mejorar la justicia. Eso no está comprobado. O sea, subir penas no garantiza que el delito desaparezca. Esta magnitud de pena, mezclada con el tema de eficacia de la justicia o mal mezclada, termina generando muchos aplausos en lo que llaman populismo punitivo, pero que en la vida real causa muy pocos resultados en el tema de justicia. Y Colombia tiene un sistema acusatorio, ahora lo vamos a ver, que entró en vigencia en el año 2004. El sistema acusatorio es el modelo gringo, es un sistema adversarial donde el tránsito por el sistema judicial debe ser más rápido y se basa en una negociación de la justicia. Entonces, si hay principio de oportunidad, preacuerdos o allanamientos, aceptación de cargos, pues eso hace que se transite más rápido por el sistema judicial. Entonces, esta reforma lo que busca es eso. No habla de la magnitud de la pena. Eso es otra discusión que hay. ¿Qué tanto se le debe meter de condena por robar un tinto, por cualquier cosa? Esta habla es cómo acercamos la justicia al ciudadano para que resuelva porque está colapsada. Y básicamente lo que se busca es que ese aceleramiento de la eficacia de la justicia, en todo caso, garantice el derecho a las víctimas a la reparación. Es como la esencia de esto. Pero obviamente, esto cuando usted abrevia el proceso judicial, lo que hace es estimula que rápidamente o la emisión temprana de sentencias.
Jessy Reyes, y lo cito acá porque en una audiencia pública hizo una clase magistral de 7 minutos, dice, es preferible la certeza en la aplicación de la pena que la dureza de la misma. Es decir, al final en el sistema judicial es preferible que usted tenga una certeza en que aplica la pena y no tanto discutir sobre la dureza de la misma. Y aquí viene uno de los conceptos del populismo punitivo. Atribuirle al castigo la responsabilidad de acabar el fenómeno es un error, porque nunca pasa. Es decir, vuelvo y repito, eso de creer que si usted aumenta y aumenta y aumenta y aumenta las penas va a acabar el delito, eso no va a pasar. O sea, usted no le puede atribuir a la pena acabar el fenómeno. Usted tiene que hacer muchas cosas para acabar el fenómeno, pero existe ese sofisma. Muy bien. ¿Cómo es el sistema hoy? ¿Cómo es nuestro sistema judicial? Ya les dije a ustedes que Colombia está dentro de los países en una tabla media. Este país siempre es muy mediocre casi en todo, en los resultados de cualquier cosa. Estamos en una tabla media en lo que se llama el índice global de impunidad. Que aquí arriba usted va a medir qué es el índice global de impunidad, el funcionamiento de la justicia, la estructura, el tema de derechos humanos y demás. Pero la cifra clave es esta. Es lo que los expertos en criminología, etcétera, hablan de cifra negra. Es decir, que hay un 72, 75, hasta 80 de delitos en Colombia, 80% de los delitos en Colombia que ni siquiera se denuncian. O sea, que no terminan en nada. O sea, la gente no denuncia porque pues no cree en el sistema judicial. Estoy caminando y me robaron un reloj. El tipo o la persona o la mujer ni siquiera va a denunciarlo porque parte del principio que no va a pasar nada. Esa cifra negra es increíble. Entonces, esto ni siquiera se denuncia y el sistema judicial está colapsado con lo poquito que se denuncia. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Esto es interesantísimo y yo quiero que aquí ustedes lo vean. Esta es la cantidad de procesos en fase de indagación, donde están básicamente las barritas verdes. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que en el año 2023 hubo más de 1 millón de procesos en indagación. Y lo que termina en sentencia es esto. El porcentaje se lee acá. 2, 4, en el mejor momento fue el 10%. Lo que termina en sentencia. Es para que ustedes se den cuenta de este gran problema. También nuestro sistema jurídico está colapsado, está lleno de procesos por estafa, por hurto, por fraude. En Colombia la indemnización integral ya existía antes, no la estamos metiendo ahorita en esta reforma, pero ya vamos a ver qué significa eso. Y estos son los procesos en fase de indagación versus terminación anticipada del proceso. Es decir, el principio de oportunidad, los allanamientos, los preacuerdos estaban para abreviar el proceso judicial, para salir antes del sistema judicial, para hacerlo más rápido. Pero como hubo tantas restricciones en las reformas, al final la aplicación es muy baja. Entonces todo va a terminar en juicio, todo se va por la vía ordinaria. Y esto es importante. Más o menos lo que dicen algunos expertos es que a juicio solo llega el 5% de todo lo que ingresa al sistema penal. Esta es la confianza en nuestro poder judicial en Colombia. Está más o menos rondando el 24%, un poco alta para lo de otros países. Una buena imagen, en otros países puede ser mejor. Y esta gráfica sí es maravillosa, dediquémonos un tiempito acá. Lo que está en color verde, oscuro, es esto. Son básicamente las sentencias por aceptación de cargos. Es un 20%. Sentencias por acuerdo o negociación es el punteado verde claro. Y sentencias por acusación directa es lo que está en rojo. Entonces miren ustedes cómo en los últimos años lo que ha subido es la acusación directa y lo otro no. Para que se den cuenta que efectivamente nuestro sistema acusatorio, en la esencia que es adversarial y que se basa en la negociación, pues no está funcionando. Podemos discutir entonces si no ese es el bueno del sistema, que entonces nos vamos al otro, al que era más inquisitivo. Puede ser, pero hoy nuestro sistema es ese, y eso fue hecho en 2004. Entonces, para que sea eficaz ese sistema, de que se abrevie el tránsito por el sistema judicial, existen 3 mecanismos. Un preacuerdo, aquí está la definición, es un convenio sobre los términos de la imputación, la aceptación total o parcial de los cargos o diferente tipificación de la conducta. El principio de oportunidad, esto es muy importante porque es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación,
no obstante que existan fundamentos para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella. Y está la aceptación de cargos, que una vez el proceso se acepta la responsabilidad de los cargos en el caso del procesado. Esas son las tres cosas que vamos a hablar. ¿Qué dice la reforma ahora sí? Básicamente, el principio de oportunidad en ese momento, vamos a ver si pasa la reforma, está a cargo del fiscal general de la nación. O sea, una sola persona tiene que conocer de todos los principios de oportunidad. Pues obviamente eso es un colapso. La fiscal en una famosa entrevista decía que todavía estaba revisando principios de oportunidad de la época del carrusel de la contratación. Entonces, básicamente lo que la reforma dice, ahora eso le corresponde al fiscal delegado, que tendrá el juez de garantías al lado. Y no todo tiene que llegar a la fiscal o el fiscal general de la nación. El principio de oportunidad en la fase de indagación y en la fase de investigación. Eso es clave en ambas fases. Y lo tercero es que se suspende los tiempos procesales mientras se negocia el principio de oportunidad. Porque siempre existía el miedo, o existe el miedo, de que el bandido tome la negociación del principio de oportunidad para hacer vencimiento de términos. Entonces aquí lo que hacemos es suspender. Mientras se negocia el principio de oportunidad, se suspenden los tiempos procesales. Y básicamente se permite una cosa que es muy importante, y es la prueba anticipada. Como nuestro sistema es acusatorio, pues la prueba se recoge dentro del proceso normal jurídico. Entonces, si usted aplicó un principio de oportunidad hace 10 años, 5 años, pues le toca volverlo a aplicar, y si la persona se murió, ya no quiere acudir a la justicia, se le olvidaron las cosas, pues se pierde la prueba. Entonces aquí nosotros se mete la posibilidad de la prueba anticipada para ese proceso. Esto es clave en este principio de oportunidad. Lo otro es que hay un debate sobre 2 artículos de los que hay sobre el caso de terrorismo, y es que se permite en casos de preacuerdos, en caso de allanamientos, una reducción de la mitad de la pena. Entonces la gente va a decir, pero ¿cómo es posible que al que haga terrorismo le rebajen, así sea 1 año, de los 40 que le metan? Bueno, entonces despójese de prevenciones y escúchenme en esto. Si uno captura a un terrorista, cualquiera, y el resto de la célula urbana terrorista se escapa, ¿se le podría ofrecer una rebaja de la pena a cambio que entregue información? Pues obvio, pues es normal. Entonces, cuando usted bloquea la posibilidad de un beneficio jurídico, lo que le está diciendo al bandido es: no entregue información y no diga quiénes son sus socios. Entonces, en este caso se dice, pero no se rebaja toda la pena. Por eso se dice, se rebaja la mitad de la mitad. Por ejemplo, un delito X se puede rebajar el 50% si hay preacuerdo. Aquí se dice es la mitad de la mitad. Como es la fase de indagación, se rebaja el 25%. Pero si está en la fase de juicio, se rebaja la mitad de la sexta parte. Pueden ser 5, 6, 7, 8 años nomás, o 5 años. Va a variar de la etapa judicial donde se esté. Entonces ese es un debate, ese es el artículo 11. Pero esto está hecho por la esencia del sistema, de que es una justicia adversarial, y por la necesidad de recoger información para desmantelar redes de terrorismo, por ejemplo. El otro es la famosa indemnización integral, que esto es muy importante porque esto aplica principalmente para los delitos de desistimiento. Y yo les decía a ustedes, la justicia está colapsada por delitos de estafa, de hurto. Entonces aquí lo que se dice es, si el señor le debe una plata al otro señor, pues el otro señor lo que quiere es que le paguen la plata con intereses y todo. Se permite esa indemnización integral. Y lo que decimos es, si ese delito se cometió los 5 años anteriores, usted no puede hacer uso de la indemnización integral. Es decir, se castiga la reincidencia. Entonces, y si usted tiene en el delito, que puede ser un delito que entra en indemnización integral, pero tiene uno de los puntos de agravamiento, no lo puede hacer uso. Pero además esto ya existe en la ley 600. O sea, esto no es nuevo en Colombia. Esto existió y existe en otra ley. Quienes critican esto porque el sistema judicial está colapsado, vamos a seguir teniendo lo que está ahorita. Entonces yo les pregunto, si no es esto, entonces ¿qué? Criticar es muy fácil. Pero entonces diga, ¿qué hacemos?
Pero no podemos seguir. Hoy un fiscal en cualquier, un juez en cualquier municipio, etcétera, un fiscal puede tener 1000 casos. 1000 casos. Por eso es que no cumplen los tiempos de las audiencias ni nada, está colapsado. Si sacamos un montón de delitos de estos, donde se permite el desistimiento, donde etcétera, es posible que esos 1000 casos el señor quede con 400 y le va a dedicar más tiempo a esos delitos, a esos crímenes mucho más graves y no va a tener que preocuparse de 1000. Claro, 400 sigue siendo mucho, 500, muchísimo, pero vuelvo y repito, tenemos que ir avanzando. Esta es la génesis de la reforma a la justicia.